Me llamaron al despacho y en cuestión de minutos me informaron que me habían degradado sin ninguna explicación. Ni aviso previo, ni advertencia. Pero lo que ellos no sabían era que mi contrato ocultaba una cláusula secreta que me daría el poder de revertir toda esa injusticia y convertirla en mi victoria definitiva. ¿Alguna vez fuiste relegado o degradado sin motivo? Dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Hoy te mostraré cómo una cláusula oculta en el contrato puede ser la diferencia entre ser víctima o triunfador. Me llamo Jorge, y durante años hice carrera en una empresa grande y competitiva, una de esas que imprimen meritocracia en las paredes, cuelgan carteles con valores y mandan correos llenos de palabras bonitas los lunes a primera hora. Aprendí rápido a sobrevivir en su ritmo. Cierres apretados, tableros saturados de indicadores, reuniones que parecen juicios y correos que se leen como veredictos. Creía, ingenuo tal vez, que si uno cumplía, si mostraba resultados, si cuidaba de su equipo, la estructura te cuidaba de vuelta. No era un trato escrito, pero lo sentía así. Por eso, el día que el jefe de departamento me llamó al despacho y me comunicó, con voz plana, que mi puesto sería reestructurado y que pasaba a un cargo inferior por necesidades de negocio, sin explicaciones, sin evidencia, sin un papel que respaldara la decisión, sentí que algo se quebraba de verdad. Fue un anuncio en frío. Ni siquiera cuidaron las formas. Me senté frente a él con una carpeta abierta esperando discutir prioridades del trimestre, y en cambio escuché una frase que estaba ensayada. A partir del lunes, quedas reasignado en un rol de menor responsabilidad. Es una decisión tomada. Lo dijo como si dictara el parte meteorológico. Pedí razones. Pedí números. Pedí contexto. Recibí frases de manual. Alineación. Optimización. Estructura más liviana. Y un silencio después de cada palabra, como si el eco hiciera el trabajo sucio. No hubo plan de mejora. No hubo nota previa. No hubo advertencia. Solo un descenso. Un mensaje claro. No importas. Salí del despacho con el estómago encogido, la piel encendida y esa molestia sorda que ocupa la nuca cuando la vulneración se viste de proceso. En el pasillo, las miradas de algunos colegas me atravesaron como flechas inquietas, compasión en unos, indiferencia en otros, curiosidad en la mayoría. La oficina, que el día anterior era territorio de rutinas, de pronto era un laberinto donde todo se sentía ajeno. La humillación pública tiene una propiedad extraña. Reduce el aire. Ese día, cada inspiración costó un poco más. Esa noche, en casa, me senté a la mesa con una taza de café que se enfrió sin que la probara. Abrí mi carpeta de documentos laborales. No buscaba consuelo, buscaba algo más concreto. Una grieta, un argumento, una puerta. No es que confiara en milagros, confiaba en papeles. Saqué el contrato original, las adendas de responsabilidades, los correos de evaluación anual, las actas de objetivos trimestrales. Deslicé los dedos por las páginas con el cuidado de quien pasa las cuentas de un rosario. Y allí, donde casi nadie mira, en las últimas hojas, apareció, entre disposiciones generales y definiciones aburridas, una cláusula con un título anodino: garantías ante cambios sustanciales y medidas disciplinarias. No la había leído con atención cuando firmé. Era, en aquel entonces, letra chica que quería cruzar para entrar cuanto antes. Ahora, era territorio por descubrir. La leí 3 veces. Decía, con prosa jurídica pero inteligible, que en caso de degradación o modificación sustancial de las funciones sin advertencia, sin expediente y sin evidencia objetiva, el trabajador tenía derecho a solicitar revisión formal con suspensión inmediata de efectos, acceder al expediente completo y a las fuentes de sustento, exigir intervención del Comité de Ética y el área de cumplimiento como terceros independientes, obtener restitución del cargo y una compensación económica si se acreditaba. Arbitrariedad y, atención, protección expresa ante represalias durante y después de proceso. Añadía, además, que cualquier degradación que implicara reducción de grado o impacto en la retribución variable debía justificarse con un documento firmado por 2 instancias de liderazgo no subordinadas entre sí. Eso no había sucedido. En ese momento, el calor que me subía al rostro se convirtió en sangre que regresaba a las manos. La rabia se organizó en método. Era inusual encontrar una cláusula así,
Sospecho que fue herencia de otra época, cuando un abogado con escrúpulos intentó dejar un salvavidas en los contratos. Pero estaba ahí, firmada por ambas partes, con sello y fecha. Y la iba a usar. El lunes a primera hora empecé a construir mi dossier. Cronología de los últimos 6 meses, proyectos asignados, compromisos asumidos, entregas realizadas. Abrí los tableros de gira y ServiceNow, exporté tickets, filtros y tiempos de ciclo. Construí una hoja con objetivos VS resultados y adjunté evidencias externas, correos de clientes internos agradeciendo soluciones, un mensaje del mismo jefe, de hacía apenas 4 semanas, felicitándome por un cierre impecable. Crucé con el Luis mis evaluaciones de desempeño, todas por encima de la media los últimos 2 años. Revisé el organigrama para mapear quién podía firmar una degradación según política. Encontré que no existía documento con 2 firmas, apenas anotaciones en la agenda del jefe y un correo enviado a sí mismo con el asunto reasignación aprobada sin destinatarios visibles. Cada hallazgo iba a una carpeta con nombre, fecha y hash. Sí, hash. Registré las firmas digitales y sellé tiempos en mis archivos para evitar que alguien dijera mañana que los alteré. Guardé copias en un almacenamiento personal cifrado y en una nube externa con autenticación por doble factor. En paralelo, consulté con un abogado laboralista de confianza. Le mostré la cláusula. Le conté los hechos. Confirmó que el texto era vinculante y que su activación obligaba a la empresa a abrir una revisión con garantías. Me sugirió añadir, a mi pedido, algo importante: la notificación, por contrato, al asegurador de la póliza de responsabilidad de directivos, DIO, cuando una decisión potencialmente irregular pudiera escalar a reclamación. Nunca habría imaginado que ese detalle técnico sería crucial. Al tercer día, presenté mi solicitud de revisión formal por medida arbitraria a Recursos Humanos, con copia a legal, cumplimiento y al secretario del Comité de Ética. Invocaba la cláusula por número, página y fecha. Pedía suspensión de efectos, acceso a expediente, si existía, prohibición preventiva de represalias y la intervención de un tercero independiente. Adjunté mi dossier con índice, referencias cruzadas y anexos. El correo fue sobrio, 0 adjetivos, muchos datos. La respuesta llegó en 24 horas, concisa. Se abría el proceso de revisión, la degradación quedaba suspendida mientras se investigaba. Se me confirmaba protección ante represalias. Estaba citada una reunión de apertura con RR. HH, legal, cumplimiento y mi jefe. Entré a esa sala con la serenidad impostada de quien ha pasado noches sin dormir pero no quiere regalárselo a nadie. Jorge, gracias por venir, dijo la representante de RR. HH. Vamos a escuchar tu exposición y luego haremos preguntas. La decisión queda, por ahora, suspendida. Lo primero, no existe expediente, dije. No hay documento de sustento. No hay 2 firmas, no hay análisis de impacto. Les muestro cómo debía haberse hecho y cómo no se hizo. Y les muestro mis resultados. Fui desplegando mi carpeta. Pestaña por pestaña. Los tiempos de entrega comparados con acuerdos de nivel de servicio. El ratio de incidencias antes y después de un cambio de proveedor. La trazabilidad de decisiones que ralentizaron hitos en áreas ajenas a la mía. Mostré los correos que celebraban entregas. Mostré mi evaluación de desempeño reciente. Mostré que no existía antecedente de bajo rendimiento. Cumplimiento tomó notas con la velocidad de quien ve los huecos en el procedimiento. Legal pidió copia de todo. Mi jefe, con los labios apretados, deslizó que la empresa necesita flexibilidad para reorganizar, a lo que la abogada respondió, seca. La flexibilidad no habilita a desconocer el contrato ni la ley. Fue la primera vez en días que sentí que la gramática estaba de mi lado. En 72 horas, Cumplimiento me informó que requería los documentos fuente que sustentaron la degradación. No existían. Requirieron entonces a mi jefe que identificara quién había pedido la medida y con qué base. Apareció un correo del director de la unidad, el jefe de mi jefe, diciendo adelantemos la reestructuración. Necesitamos lugar para el ingreso X, una persona que, se supo después, era sobrino de un consejero. Encontraron también intercambios informales con un par de líderes donde se hablaba de dar señales y hacer espacio. No había una sola línea sobre mi desempeño. Era una orden hacia abajo, basada en favores hacia arriba.
Para entonces, y gracias a la activación de la cláusula, el asegurador de la DIO ya estaba notificado de que había un potencial conflicto laboral con riesgo de reclamación por medidas arbitrarias. El asegurador exigió, por póliza, que la investigación fuera independiente, ojo, externa. Eso cambió la escala. La empresa contrató a una firma de auditoría forense que en 2 semanas hicieron más que la dirección en 2 años. Revisaron los flujos de aprobación de movimientos de personal, mapearon los cambios en expediente, y detectaron un patrón de relegaciones express en el último semestre bajo la misma excusa de reestructuración, la mayoría sin sustento documental. Se cruzaban, casualmente, con semanas donde el director de la unidad reportaba eficiencias de costo al comité, con impacto favorable en sus bonos. El informe externo fue contundente: arbitrariedad en decisiones de degradación, incumplimiento sistemático del procedimiento de 2 firmas, ausencia de expediente y evidencia, uso de movimientos de personal para optimizar headcount de manera cosmética. Lo más grave: conflictos de interés en la cobertura de vacantes, parientes, amigos, favores. La recomendación: revertir todas las degradaciones injustificadas, restituir posiciones y compensar económicamente, separar temporalmente a los responsables, rediseñar el proceso con controles, notificar al consejo y registrar el incidente ante el regulador laboral cuando correspondiera. El día que me llamaron para comunicarme la resolución, el aire se podía cortar. Estaban RR, HH, legal, cumplimiento y el gerente general. Mi jefe no. Jorge, comenzó el gerente general. El proceso de revisión determinó que la degradación fue arbitraria y contraria a contrato y política. Queda anulada. Se te restituye el cargo con efecto inmediato. Se retrotraen todos los cambios. Se abona compensación por el daño sufrido y se reconocerá tu variable como si no hubiese habido interrupción. Además, nos gustaría que asumas una posición ampliada. Silencio. Palabras medidas. Miré a la abogada, que asintió. Miré a cumplimiento, que sostuvo la mirada con una mezcla de cansancio y alivio. Acepté la restitución. Pedí, y se me concedió, que la compensación fuese conforme a la cláusula, un monto equivalente a X meses de salario, cobertura de asistencia psicológica. Sí, lo pedí, y una carta formal que explicara, sin ambigüedades, que la medida se anulaba por irregular. No era solo por mí. Era para limpiar mi nombre delante de los que habían hecho cola para ver el chisme. Hasta aquí, cualquiera diría que la historia cierra. Pero la reviravolta, la que nadie vio venir, estaba por delante. El informe externo y la activación de la póliza habían encendido luces amarillas en el consejo. Se abrió una segunda línea de investigación, esta vez sobre los ahorros reportados por la dirección de la unidad en trimestres anteriores. Descubrieron que, además de las degradaciones, se habían inflado eficiencias reetiquetando gastos, adelantando reconocimientos de logros a semanas con corte favorable y difiriendo otros cuando no convenía. Nada que rozara el fraude contable a gran escala, pero sí una manipulación de narrativa para maquillar la foto. Y esas fotos habían gatillado bonos. El consejo actuó. Separó al director de la unidad. Introdujo consejeros independientes con experiencia real en gobernanza. Cambió la forma de calcular los bonos de liderazgo, atándolos no solo a ahorros, sino a métricas de clima, cumplimiento de procesos y calidad en decisiones de personal. Estableció que ningún movimiento de degradación o reestructuración podía ejecutarse sin un expediente con fundamentos objetivos y sin la firma de un sponsor ajeno a la línea directa. E implantó un periodo de reflexión, 48 horas entre el anuncio y la ejecución de cualquier medida disciplinaria o de carrera, durante el cual el afectado podía pedir revisión, invocar su derecho, aportar evidencia, con protección de inmediato. La cláusula que me salvó se convirtió en política para todos, con nombre nuevo: Protocolo de Dignidad en Decisiones de Carrera. Y yo, una semana después, el gerente general me propuso un rol inusual: liderar, en paralelo a mi posición operativa, un pequeño laboratorio de buenas prácticas para blindar procesos críticos contra caprichos de poder. No era un premio para calmar mi enojo, era una responsabilidad. Lo pensé bien. Acepté con condiciones: independencia, acceso a datos, reporte a cumplimiento y un mandato claro para decir que no. Quería quedarme no por orgullo, sino para ayudar a construir algo que dejara menos margen a las sombras. La compensación llegó.
La carta, también. La empresa hizo algo más. Publicó, en el portal interno, un comunicado sin nombres pero con claridad. Reconocía que se habían tomado decisiones contrarias a política y contrato. Explicaba correctivos y la creación del protocolo de dignidad. Los pasillos, desde entonces, suenan distinto. Ya no es tan fácil bajar la voz para mover piezas. Ya no alcanza con una sonrisa falsa y un formulario sin casillas. Meses después, en una cafetería frente a la oficina, me encontré con un colega que, semanas atrás, había esquivado mi mirada. Se acercó con torpeza. Te debo una disculpa, Jorge. Cuando pasó lo tuyo, pensé que era uno más. Ahora entiendo. Me pasó algo parecido hace un año. No supe qué hacer. Le mostré, en mi móvil, la ubicación de la cláusula y el enlace al protocolo de dignidad. No para que armara una guerra, sino para que supiera que hay puertas que se abren si uno toca con método. Hablamos de miedos, del cansancio, de lo que cuesta enfrentar una estructura, y de la importancia de que alguien lo haga una vez para que a los siguientes les cueste un poco menos. Aprendí más en estos meses que en varios años de KPIs. Aprendí que la justicia, en la empresa, pocas veces aparece con trompetas. Se asoma en documentos bien citados, en cláusulas escondidas, en correos con copia correcta, en auditorías que no se asustan de los apellidos. Aprendí que la venganza que sirve no busca destruir biografías, busca enderezar procesos para que nadie tenga que volver a pararse en el mismo pasillo con la piel ardiendo y la nuca tensa. Aprendí, también, que la letra pequeña puede ser un arma o un refugio. En mi caso, fue refugio. Y fue llave. Si hoy estás leyendo esto con el estómago encogido porque te degradaron por necesidades de negocio, busca tu contrato. Ve al final. Subraya. Si hay una cláusula que te proteja, actívala con método, documento, fechas, evidencia, respeto. No dejes que el enojo hable por ti. Deja que hablen los hechos. Y si no hay cláusula, pregunta. Pide el expediente. Exige razones por escrito. Documenta tu desempeño. Habla con cumplimiento. No te conviertas en hueso silencioso para el perro de nadie. ¿Has descubierto alguna cláusula oculta que te haya salvado alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte esta historia y suscríbete para más relatos donde la estrategia y la ley son las mejores armas. Recuerda, en la letra pequeña, también se esconde el poder. Y cuando lo lees con valentía, la degradación que te daban por hecha puede convertirse en la plataforma desde la cual recuperas, con dignidad, todo lo que intentaron quitarte.